Bien, hermanos, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. El texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hermanos, ¿se acuerdan cuando vimos a Primera de Juan? Los que estaban aquí presentes. Y memorizamos los primeros 5 versículos. ¿Se acuerdan cuando vimos el Evangelio de Juan? Y en Primera de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, Juan, y también Primera de Juan, pero en Juan memorizamos los versículos del 1 al 5. Yo les recomiendo, hermanos, que memoricen esta porción de las Escrituras. Esto es oro para el creyente. En el mensaje anterior nosotros vimos que la herencia que tenemos en Cristo es una herencia pura, es una herencia eterna, es una herencia espiritual, es una herencia celestial. Es una herencia con los santos en luz, es una herencia compartida. Vimos que los que creen en el Evangelio de Cristo además son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vimos que la evidencia de que nosotros somos partícipes de esa herencia es que el fruto del Espíritu se ve en nosotros. El gozo, el amor, la paz, la paciencia. Y cuando nosotros nos vemos en una situación de tormenta y no tenemos paz, sosiego, gozo, amor por los demás, no tenemos bondad, porque cuando no tenemos amor no podemos ser bondadosos. Entonces debemos pararnos y decir: espérate un momento, Señor, estoy descarrilado, tráeme de nuevo al camino correcto. Y hermanos, al fin y al cabo, cada uno de nosotros va a tener adversidades diferentes. Y le voy a decir la verdad. Y le voy a hacer una pregunta, mejor dicho. Quiero ver ahí las respuestas con las manos levantadas. ¿Cuántos de nosotros creemos que lo que nos está pasando a nosotros es lo peor del mundo? Todos. Todos creemos que la adversidad presente es lo más central e importante en la vida de nosotros.
¿Por qué? Porque es la adversidad que tenemos enfrente. Sí, yo entiendo que otro duele más que yo. Yo entiendo que otro le pasó peor que yo. Pero lo que me está doliendo a mí es lo que yo tengo presente. Y cuidado, hermano, cuando deseamos tener la adversidad del otro. Cuidado, hermano, cuando nosotros decimos, bueno, yo sinceramente no tengo muchos problemas. De gracias a Dios que puedo decir eso. Pero ese problemita que tienes es el problema presente tuyo y debes tratarlo con toda seriedad, como si fuera el peor de los problemas. Pero todos pasamos por adversidad. Y esas adversidades nos muestran si respondemos con el fruto del Espíritu o no. Y cuando no lo hacemos, es tiempo de ir a la palabra para ser corregidos otra vez y llevados a actuar como hijos de Dios. En el mensaje de hoy solamente vamos a ver un punto. Y son las dos palabras más importantes de la Biblia. En Él. Usted lo puede decir en Cristo. Ahí está el boletín. ¿A quién le falta el boletín? ¿Todos tienen boletín? Carmen, ¿le hace falta un boletín? ¿Hay alguno que sobre? En Él. En Él. Y el punto de este mensaje, de ver estos textos de nuevo, es que nosotros veamos que el centro de la bendición, el centro de toda bendición es Cristo. Note bien, bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y cuáles son las dos palabras ahí? En Cristo. Todas las bendiciones que hemos visto hasta ahora son dadas en Cristo. Y déjenme darles el punto del sermón ahora mismo para que si se duermen no se lo olviden. El bendito es Cristo. Déjenme repetir eso, hermanos. El bendito es Cristo. Cristo es quien recibe las bendiciones. Si estamos en Él, en Cristo, Él nos hace partícipes de lo que es de Él. Y esto es algo que parece ser muy obvio, pero no lo es. Déjame preguntarte de esta manera. ¡Ay, qué bueno! Oramos por ustedes ahora. ¡Qué bueno! Déjame hacerte un par de preguntas para que entiendas el punto. ¿Eres escogido de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Eres perdonado de tus pecados, eres redimido. Y si la respuesta a todas esas preguntas es sí, la única razón para ello es porque Cristo es que tiene esas bendiciones y tú en Él las recibes. Así que vamos a ver cada una de estas bendiciones conectadas a Cristo. Y vamos a ser breves, pero es necesario. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Noten, en Él. Él nos escogió, Dios Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es que somos escogidos de Él? ¿Cómo es que somos escogidos en Él? Porque primeramente Cristo fue el escogido.
Dios Padre escogió a Dios Hijo primero. En todo lo que tiene que ver con la relación de la Trinidad eterna con la humanidad, Jesús el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Hijo eterno, no creado, Dios de Dios, fue escogido de Dios Padre, Dios de Dios, para hacer lo que iba a hacer. Y porque Él fue el escogido, Él escoge a los que están en Cristo. Un texto muy conocido es Isaías 42, 1. Y dice este texto: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es el escogido de Dios? Cristo Jesús. Él es en quien Dios tiene contentamiento. Cuando Él fue bautizado, el Isaías 42:1 es repetido por Dios. Porque el escogido, amado hermano, es Cristo. Dios escogió a Jesús como el Salvador. Declara que su contentamiento está en Él porque Él es el escogido de Dios. Nadie puede ser escogido de Dios aparte de Cristo, porque somos escogidos en el escogido. Somos escogidos en Cristo, no en nosotros. Y eso remueve cualquier justicia propia que nosotros tratemos de invocar. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo somos adoptados? Por medio de Cristo. Y ese por medio es una palabra en el original que indica Él es la agencia de tu adopción. Es a causa, por medio, a través de Él que tú eres adoptado como hijo. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, tú estás en el Hijo. O sea, el ser hijos, hermanos, no es algo de nosotros. De hecho, hermanos, nosotros lo que hacemos es participar en Cristo de ser hijos de Dios. La adopción viene no por nada en ti o mí. La adopción como hijos viene porque en Cristo Él es el Hijo. Entonces, si tú estás en Cristo, tú también eres hijo. La adopción nos hace hijos del que nos adopta. En este caso, hijos de Dios. Pero el texto dice que es por medio. Él es el agente que te hace hijo. Él es la vía por la cual tú eres hijo. Nada de ti. El Salmo 22 es un salmo que habla acerca de la crucifixión de Cristo. Y este salmo comienza con: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese Salmo 22 nos explica cómo Jesús sufre en la cruz. Pero entonces en el versículo 21, 22 empieza a cambiar el tono, a darnos el resultado de ese sacrificio. Y el Salmo 22, 22 dice lo siguiente: anunciaré tu nombre. ¿A quién? A mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿A quiénes anuncia Cristo el nombre de Dios? A sus hermanos. Y si son hermanos de Cristo, son hijos de Dios en Cristo.
De hecho, hermanos, somos adoptados para ser, óigame bien, hijos de Dios, pero para ser hermanos de Cristo. Cuando nosotros vamos al Padre, nosotros no vamos en nuestra propia justicia, en nuestros propios méritos. Nosotros vamos al Padre con mi hermano mayor. Cuando la Biblia dice, todo lo que pidieres en mi nombre, eso no indica, hermanos, que le pongamos una coletilla a la oración nuestra, acabándola con en el nombre de Jesús. No. Es que en realidad venimos a la presencia de Dios en el nombre de Cristo, del hermano mayor. Y si no venimos en el nombre de Cristo, Dios no nos escucha. Porque déjeme decirle algo, hermanos. De nuevo, esta palabra, esta frase, en Cristo, en Él, es tan central que a quien Dios oye es a Cristo, no a ti. Cuando tú oras, a quien Dios oye es a Cristo, a su Espíritu, no a ti. Pero te oye a ti porque tú estás en Él. ¿Me entienden esto, hermanos? ¿De verdad que lo entienden? Pues yo no lo entiendo bien. Es una unión con Cristo que tenemos, que Él ha establecido para los que creen. La predestinación como hijos tiene un propósito, y eso lo vemos en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Oigan bien ahora. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú eres hermano de Cristo para que el primogénito tenga hermanos. Y tú eres hermano de Cristo y Él es tu hermano mayor porque tú estás en Él. Hermanos, yo espero que empiecen a ver la imposibilidad de tener la salvación, de tener cualquier bendición, si usted no está apegado al árbol que se llama Cristo. Yo creo que muchos de nosotros hemos caído en el error de creer que la salvación es algo entre Dios y yo. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que crea. Pues creo, ya. A la iglesia, voy a la iglesia. No. Si tú no estás en Cristo, no tienes derecho ni te tocan ninguna de las bendiciones que Cristo da a los que están en Cristo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, oiga bien lo que dice ahora, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados, bendecidos, porque hemos sido justificados en Cristo. Romanos 5:1. ¿Qué dice? ¿Cómo? Noé tiene eso. Dios dice un texto y él dice la primera palabra. Y de ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Déjeme ponérselo de esta manera, hermano, para que entendamos. Cristo tiene paz eterna con Dios. Y
Y si tú estás en Cristo, porque estás en Cristo, tienes paz con Dios. Dios no tiene paz con Noé. Dios no tiene paz con Josué. Dios tiene paz con Noé, tiene paz con Josué en Cristo. ¿Entienden la diferencia, hermanos? ¿Tú eres perdonado? Sí. En verdad no. Yo no soy perdonado. ¿Tú eres adoptado? Sí. Bueno, en verdad no. Yo no soy adoptado. ¿Tú eres escogido? No. Bueno, no. Yo soy escogido en Cristo. Yo soy perdonado en Cristo. Yo soy adoptado en Cristo. ¿Qué tenemos? En Cristo, justificación. Y porque estamos en Cristo, podemos entrar a paz con Dios. Y el versículo 2 de Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Deben ponerse de esta manera, hermanos. Si tú no estás en Cristo, tú puedes cantar todo lo que tú quieras. Tú puedes reír de todo lo que tú quieras. Y eso no te servirá de nada. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, la redención, el perdón, están en Cristo. Son dadas por la gracia de Cristo. Hay un texto que muchos de nosotros usamos y correctamente lo usamos cuando pecamos. Y es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. A ver, yo lo voy a empezar a decir y todo el que lo sepa se una a mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Él es justo. Si yo estoy en Él, tengo perdón y limpieza de pecados. Y déjenme decirle, hermanos, no hay razón para un creyente pecar y pecar y pecar y pecar en el mismo pecado, porque no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de ese pecado. Dios nos revela, hermanos, que todas las cosas, el perdón y la redención, se encuentran en Cristo. ¿Cuántos de ustedes son perdonados? Fallaron en la respuesta. Yo soy perdonado en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han pecado y dicen a veces, óyeme, espérate, este pecado ya ahí se me pasé? Ya de ahí, pero cuando tú le añades esas dos palabras, en Cristo, cuando el pecado se aumenta, la gracia de Cristo aumenta. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar y no hay un pecador que el Evangelio no pueda salvar. ¿Por qué? Porque es en Cristo, no es en mí. No es en mí, es en Cristo. No pienses que tú vas a poder disfrutar de las bendiciones de Cristo mientras tú estés unido al mundo. Déjeme repetir eso, hermanos. No pienses
que tú vas a disfrutar de las bendiciones de Cristo mientras estés unido al mundo, mientras estés unido a tu carne, mientras estés unido a hacer las cosas como te parecen. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios nos revela en Cristo el hecho de que todas las cosas encuentran su unidad, su centro, su propósito, su fin en Cristo. Y como dijimos en aquel sermón, eso debe hacer que nuestras vidas se enfilen y tengan el mismo propósito. Yo quiero que mi vida esté unida a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito final de Dios con Cristo. Pero si yo estoy en Cristo, entonces mi vida tiene que estar unida a los propósitos de Cristo. Nosotros o vivimos para Cristo, o vivimos en Cristo, o no vivimos para Cristo y no vivimos en Cristo. Los dominicanos entienden esto. Si hay un dominicano aguilucho aquí, que levante la mano. Ninguno, gracias a Dios, porque yo soy liceísta. Esos son los equipos de béisbol de la República Dominicana. Y el aguilucho y el licey se odian. Ay, la pobrecita, la visita que tenemos hoy es aguilucha. Vamos a tratar de darle una terapia. A ver. Pero ni con terapia se le quita. ¿Por qué? Porque es aguilucha. Ahora los demás entienden el fútbol. Amado hermano, ¿usted es madridista o del Barça? No hay otra opción. ¿Usted es aguilucho o liceísta? No hay otra opción. ¿Usted está en Cristo o no está en Cristo? Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Las dos palabras primeras de ese texto es en él. Todo lo que es herencia que tú tienes en Cristo, toda la vida eterna, todo el disfrute del cielo, de la ciudad celestial como vimos en Apocalipsis, es en Él. La herencia del cielo es en Él. ¿Por qué? Porque el heredero de Dios no eres tú. Es Cristo. Cristo es quien recibe la herencia. Romanos 8, 18 dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios porque somos coherederos con Cristo. De hecho, hermanos, la herencia se le da es a Cristo. Y Cristo reparte esa herencia entre sus hermanos. Y si no estás en Cristo, no tienes herencia. Ninguno puede decir, ¿sabes qué, Dios? Dame mi herencia que yo quiero disfrutarla solo. No, no con Cristo, mi amado hermano.
La herencia es de Cristo y tú la disfrutas en Cristo. Y si no estás en Cristo para disfrutarla con Cristo, no tienes la herencia en Cristo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Quién es este Espíritu Santo de la promesa? ¿Cómo es que nosotros recibimos ese Espíritu Santo de la promesa? Habiendo oído el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. Y habiendo creído en ese Evangelio de Cristo, o sea, habiendo creído en Cristo, Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué promesa está hablando? De la promesa de Cristo. En Juan 14:26. Cristo hablando con sus discípulos la noche que iba a ser entregado. Ya Judas había salido. Y ahora Jesús le está hablando a sus discípulos en el aposento alto y les está explicando lo que va a pasar con ellos y lo que Dios va a hacer. Oiga lo que dice Cristo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo prometió el Espíritu Santo a sus discípulos. De hecho, en Apocalipsis nosotros vimos que Cristo, el Cordero, tiene los 7 espíritus a quien ha enviado a todo el mundo. Y mire ahora lo que dice Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿De quién es el Espíritu? De Cristo. Aún el sello de la herencia es de Cristo. Él nos da la herencia en Cristo, en Él, y nos da el sello que es el Espíritu Santo en Él. Hermanos, ¿tenemos o no tenemos? No hay nada en el medio. Todo es en Cristo. Ahora, quizás usted está diciendo, óyeme, yo creo que ya tengo el punto, pastor. Usted se ha pasado el sermón completo en esto. Mire, hermanos, el Espíritu Santo solo puede ser recibido en Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. De nuevo, hermanos, la idea de que nosotros tenemos una relación independiente de Cristo con Dios es una idea absurda. Y no hay excepción a esa regla, hermano. No hay excepción. Ahora, yo he repetido lo mismo en el sermón completo por una razón. Si todas las bendiciones espirituales de Dios, la salvación, todo lo que eso contiene,
es en Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir a la luz de esa verdad hoy? Porque, hermanos, esto no es teoría. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos bien la teología del asunto. Pero vamos a ver si practicamos la teología. Óigame bien lo que voy a decir, hermanos. Una teología, una doctrina propuesta correctamente, pero inefectiva en tu práctica diaria, tiene solamente una función. Voy a repetir. Una doctrina correcta, sin ser puesta en práctica, tiene solamente una función en tu vida, y es la de pararse en aquel día como testigo en contra tuya. Tú sabías la verdad. Déjeme darle rápidamente 4 cosas prácticas. Primero, si las bendiciones están en Cristo, yo debo preocuparme por conocer a mi Cristo, en quien se halla todas las cosas. Y solamente hay una manera de conocer a Cristo, hermano, y es exponiéndonos a la palabra de Dios. Tus hijos no van a conocer a Cristo mientras tú los tengas separados de la exposición de la palabra de Dios. Tú no vas a crecer en el conocimiento de Cristo mientras tú estés seas haragán con la palabra de Dios. La segunda cosa práctica: mi vida no es mi vida, es de Cristo. Si yo estoy en Cristo, soy de Él. Él me compró, yo soy suyo, yo no me pertenezco. De hecho, íbamos a cantar un himno que le dije a Yahshua que no lo cantara porque no había tiempo. Y el himno es el 366. Ya pertenezco a Cristo. Tercero, si estar en Él es la clave, la base de mi unión con las bendiciones de Dios, entonces vamos a leer a Juan capítulo 15, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 4. Versículo 5. Yo soy la vid, el tronco de la uva. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si tu vida es sin fruto, si tu vida es seca, es porque no estás permaneciendo en Cristo. Ahora, debemos permanecer en Él. Satanás, cuarto, Satanás no quiere que tú permanezcas en Cristo, porque si permaneces en Cristo, la vida de Cristo va a ser reflejada en ti, y todo el que esté alrededor tuyo va a ver a Cristo y no a ti, y van a convertirse los que Dios ha escogido. Satanás no quiere, y por eso te pone a ti una serie de atracciones en el mundo. Por último, hermanos, ¿qué es permanecer en Cristo? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Ahí está el secreto de estar en Cristo. Estar en Cristo, hermano amado,
es permanecer en su palabra, obedecer su palabra. ¿Qué dice la palabra acerca del hogar, de la iglesia, del gobierno, de los dones, de las demás áreas de mi vida? Lo que diga la palabra, eso voy a hacer porque eso es permanecer en Cristo. Y yo quiero llevar fruto. Por el tiempo, déjeme decirle esto rapidito. Amigo presente, si tú no conoces a Cristo, no tienes excusa. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él. Descansa en Él. Susténtate en Él. Vive por Él y para Él. Amado hermano, si tú crees en Cristo, si tú conoces a Cristo, vive en Él, permanece en Él, obedece la palabra y serás fructífero en la vida cristiana. Vamos a orar y hoy no vamos a cantar para cerrar por el tiempo.